Hola muñecos, muñecas. Me he levantado con ganas de traeros algo que no mucha gente conoce hasta el momento. Por ello, como cada vez somos más los que amamos el género del terror en los videojuegos y que seguramente en su día conociste el videojuego de The Evil Within, pues probablemente con esto te guste saber que hay mucho material que nunca se llegó a ver en el título final. Y que aparte de ser naturalmente curioso, pudo haber tenido matices muy diferentes a como lo conocimos en un primer momento. Por ello, no te quedes sin munición, ya que se viene el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y vale, pues tú mandas, si no quieres que pase, pues no paso. Pero vamos, que tampoco me has dejado otra, campeón. ¡Yeah! Estos atormentados quedaron atrapados en el STEM desde ayer. Vale, este título es otro más que no deja de sorprendernos y es el momento de conocer nuevas historias y hechos sobre su desarrollo. Vale, en primer lugar, aunque pueda parecer obvio, el título de The Evil Within iba a desarrollarse en España como lugar de juego, solo que finalmente tuvieron que cambiar sus planes. Mi suposición es que sabiendo que el último juego, siendo Resident Evil 4, ya estaba ambientado en este último lugar, pues de ser cierto esto ya podría haber sido repetitivo. Pero igualmente de haberse cumplido no quitaría que estos dos fueran éxitos para su público. De hecho, ellos hicieron un viaje hasta España para la documentación gráfica y buena parte de los escenarios que hemos visto durante el juego puedan haber estado inspiradas en el lugar, sobre todo en la zona del pueblo. Aunque también tomaron aquellas influencias que se reflejaron en el producto final, como por ejemplo la iglesia, y que la gran mayoría de los nombres que componen el reparto tienen nombres hispanos, como por ejemplo su protagonista Sebastián Castellanos, u otros secundarios como el caso de Marcelo Jiménez, el propio Rubén Victoriano o hasta Tatiana Gutiérrez. Por ejemplo, ha sido muy curioso de conocer que tenían en un primer momento pensado el implementar novedades en el mismo mando, y no olvidemos que este título ha sido intergeneracional en el paso de PlayStation 3 a PlayStation 4, estando en ambas versiones como también sucedió en Xbox 360 a la One. De hecho, otra de las novedades es que cuando estuvieses jugando, ese mismo mando te midiera el pulso, ya que por ejemplo con el Kinect de Xbox One sí que podías hacerlo o en un primer momento estaba pensado para que así fuera. También se ideó otra cualidad en que cuando tú cayeras en una de esas múltiples trampas que habían colocado en el juego, recibieras una pequeña descarga eléctrica como castigo. Aunque esto quizás sería algo más complicado. Pero conociendo de las novedades de la nueva generación, quién sabe si esto en el futuro se pudiese desarrollar. Vale, hace muchos años antes de su lanzamiento se publicó en el canal oficial de Bethesda el primer gameplay del juego a tiempo real. Y que la verdad llegó a asustar en cómo se les ocurrió subir un vídeo con esa cantidad de tirones. Aunque lamentablemente en consolas sí que presentó varios problemas de rendimiento a pesar de tratarse de una obra de culto. Pero la cuestión es que en ese vídeo se veían cosas muy interesantes que finalmente cambiaron respecto al trabajo final. Para empezar, la barra de salud se notaba algo primitiva estando en la parte baja como una larga línea blanca cuando estuviese llena, pero luego marcándola en color roja cuando hayamos consumido la barra tras ser golpeados. Aún así, no olvidemos que en ese momento se estaban encontrando en una fase de desarrollo y es lógico que sucedan este tipo de cambios. Pero, por ejemplo, se apreció como había un cuchillo equipado dentro del set, cuando en realidad sí que podías hacer uso del cuchillo, pero de una forma automática cuando realizabas bajas con sigilo. Por ejemplo, en esta otra parte cuando nos reuníamos con Leslie y Marcelo, acto seguido seríamos atacados por uno de esos atormentados invisibles. Pero parece que en esta demostración había cambiado totalmente la dinámica, ya que nos dejaron con una situación muy similar a la vivida en Resident Evil 4 cuando éramos asediados en esa cabaña. Y que por ejemplo aquí estaba sucediendo algo muy parecido al mirar por esa ventana, viendo cómo se nos venían por encima un montón de enemigos incluso portando antorchas, viniendo en su mayoría por nosotros y que nuestro deber era resistir a esa oleada. Por eso lo que me llamó especialmente la atención es que esas dichosas trampas con sensor de movimiento, en el juego final, como sabéis, se podían desarmar si es que completabas correctamente el minijuego para desactivarlas. Pero aquí, en cambio, parece que sí que te las podías llevar contigo, como si se tratara de una auténtica mina terrestre, pudiéndose colocar en algunas paredes y que esto finalmente se llegó a descartar. Aunque sinceramente es mucho mejor que no partiéramos con esa posibilidad. Bien, para vuestra información, existe un libro de arte sobre The Evil Within publicado por Dark Horse, que ya os adelanto que es una auténtica maravilla, pero que parte con un problema muy serio sobre esto.
Y es que en definitiva al día de hoy es muy difícil de conseguir. Por lo tanto, como se puede apreciar si lo intentas adquirir con una tapa dura, tiene unos precios desorbitados. Y también pasaría lo mismo si curioseas a través de eBay, lo que lo hace casi imposible de obtener. Sin embargo, debo deciros que dispongo de buena parte de ese material y os adelanto que es muy bueno por los artes conceptuales, ya que en definitiva podemos encontrarnos con aquellos diseños que finalmente se descartaron. Entonces, sobre Sebastián Castellanos iba a cambiar mucho su rostro, como se vieron en estas imágenes, aunque parece que su ropa siempre iba a ser anticuada, hasta siendo posible que portara un sombrero como una maleta. Por ejemplo, ya hemos visto cómo también iba a tener hasta un pelo distinto o incluso una cicatriz en la cara. Pero a todo esto encontrábamos la posibilidad de cambiar entre sus diferentes trajes según los escenarios que iba a visitar y de su visión frente al mundo, ya que al fin y al cabo todo esto estaba medido por la voluntad de Rubik. Así que en definitiva, su diseño fue marcado en un intento de equilibrar a un protagonista que ni es tan duro ni también alguien tan temeroso. Ya en cuanto a Julie Kidman, siendo un personaje muy importante en la historia, puede sorprender el saber que ella como plan original iba a tratarse de una prisionera, pero que finalmente acabó siendo una detective novata. De hecho, iba a tener un largo historial de fechorías y crímenes, lo que daría paso a conocerse con Sebastián. Y el equipo comentó que fue uno de los diseños más complicados para realizar, ya que no dejaba de ser una mujer que no mostraba mucha emoción. Y realmente los bocetos preparados eran para su indumentaria, ya que al comienzo no daba una sensación de ser un detective, por lo que decidieron dejarlo con una camisa de vestir junto a unos vaqueros. Sobre Joseph, tal y como sucedió con Julie, también iba a ser un prisionero, pero que fue cambiado a un detective. Entonces fue a la propia Nakamura quien se le ocurrió que fuera un asiático, ya que pensó que no había muchos personajes asiáticos en el género, y que también el nombre de Oda vino del Shogun Oda Nobunaga. Aunque en realidad Joseph era de Toronto, siendo un canadiense japonés con familia descendiente de ninjas. Y que, por ejemplo, sus preciadas gafas eran un recuerdo de su abuelo. Por eso, como sabéis, hay algo muy especial entre ellas, lo que quiere mantener. Por ejemplo, debéis saber que ellos pensaron en hacer un DLC únicamente sobre Joseph al estilo ninja sigiloso, basado mayormente en el videojuego Dishonored para llamarlo Dishoda, pero finalmente esto no se llegó a ejecutar. Ok, para el personaje de Rubik, tanto los diseños como su biografía se crearon solamente 1 año y medio después del inicio del desarrollo. Y en una primera instancia se iba a tratar de un psicópata sofisticado, por lo que llevaría una ropa sencilla. Pero como a medida que iban avanzando, se iba a desarrollar más este juego en un mundo psicológico para The Evil Within. Por lo tanto, su educación como el diseño cambiaron por completo. Y por eso mismo idearon esa tragedia, que de ahí se ocultara por las quemaduras, portando esa enorme cicatriz debido al experimento de su cerebro. Y que su nombre Rubik vino precisamente por el cubo de Rubik, debido al profundo conocimiento de las trampas y su interesante personalidad. Ellos mismos consideraron que era el diseño más atractivo de todo el videojuego y que seguramente muchos fans lo han visto así. Sobre el caso de Tatiana ha sido increíble porque directamente se iba a tratar del famoso buhonero o comerciante, donde tú podías comprar las armas y hasta mejorarlas. Que realmente fue algo parecido, pero en realidad iba a ser directamente ella como una vendedora. De hecho, hasta se valoró que fuera un enano y luego también un enmascarado. Y tal y como veis, estos son los enormes diseños que habían pensado para ella. Incluso algunos de ellos siendo muy similares al producto final, pero pensaron que era mucho mejor hacer uso de una silla para el enfoque psicológico. Ya que, como sabéis, cuando nosotros nos mejorábamos, ella se colocaba delante de la máquina para crear una atmósfera aterradora. En cuanto al personaje de Marcelo, pues no se le llegó a cambiar del todo. Pero, por ejemplo, se vio un diseño donde podía ir montado en una silla de ruedas. Aunque quizá finalmente pensaron que esto era aparatoso debido a que estaría acompañando a Sebastián en los primeros momentos. Ya el pobre de Leslie no iba a cambiar mucho, pero sí que resultó gracioso estos diseños con un gorro incluido. Aunque en un primer lugar se meditó que esto fuera un niño pequeño, aunque la línea de la historia no permitiría que esto sucediera. Tal y como dijeron, es un personaje molesto del cual nunca sabes en qué puede estar pensando. Para uno de los villanos como lo ha sido Laura, claro que le dieron ese cabello negro característico de las películas de terror. Y aparte, también querían contrastar sus colores frente a los de Rubén. Por eso, como estáis apreciando, partiría con vestidos muy llamativos. Sobre todo, su idea era hacerla un ser hermoso, pero a medida que tú la mirabas fijamente tuvieras una sensación algo inquietante.
Bien, ya como los elementos vistos, por ejemplo, se vio la recreación del personal del mismo psiquiátrico, ya sean doctores, pacientes, guardias de seguridad y hasta cocineros que podrían aparecer como enemigos. Entonces, si os acordáis sobre Mobius, aunque sepamos poco sobre ellos, al menos en el título principal, se llegó a debatir mucho sobre su logotipo como también de sus trajes, pero en definitiva el que más les había gustado era el que tenía una máscara de gas. Aunque realmente, como sabéis, pues tampoco pudimos ver mucho sobre ellos. Bien, ya la parte favorita para muchos, como puedan ser los enemigos o criaturas de la aventura, en un primer momento no habían conceptos de enemigos cohesivos como núcleo para el juego. Y por ejemplo el guardián, como así se le conoce, tardaron hasta 1 año y medio en desarrollarlo. Por ejemplo, comentaron que durante el videojuego iba a existir una parte donde Rubik enviaría a Sebastián hasta una caja fuerte. Y bueno, pues como ellos estaban buscando algo más psicológico, una vez más mejor pensaron en crear un enemigo directamente parecido a esto, en el cual el mismo equipo lo apodó como el Hombre Caja. Si te pones a curiosear por el libro, te explican que en un primer momento no había sido bien recibido, debido a que más bien parecía ser sacado de otro juego de terror, quizá como el Pyramid Head de Silent Hill 2. Pero finalmente poco a poco se fue ganando ese gusto por el equipo y finalmente se trató de la pieza clave para el título. Ya sobre el aura transformada, estaba destinada a mezclar monstruos japoneses con criaturas occidentales. Y curiosamente, como la forma en la cual amaba a Rubik era más importante que la forma de cómo lo veía, hacía que este ser se desplazara a 4 patas y amarla como una araña. Esta criatura se agregó hasta 2 años después del comienzo del desarrollo. Y si os fijáis, ella aún graciosamente conserva los zapatos, para que al menos la dejaran con lo poco que le quedaba de humanidad. En cuanto a los atormentados, se vieron como alguno de estos. Iban a tener como jaulas en su cabeza o algunas trampas como las que había diseñado Rubén. Y, por ejemplo, existen algunos diseños de criaturas importantes como jefes que lamentablemente al final no se llevaron a cabo. Pero es ahora cuando debes fijarte en este, porque justamente en el segundo videojuego se llegó a utilizar como un jefe final, el cual, si os acordáis, estaba portando un lanzallamas, aunque en este primer momento parecía portar otra cosa como lo fuese una espada o una broca gigante. Incluso también encontramos a este otro con cabeza de cerdo a lo más parecido a Amanda de la película de Saw, y este otro con unas grandes colmenas de abejas en sus manos o ganchos clavados en sus espaldas. Luego, si os acordáis, durante el juego encontrábamos un enemigo que tenía una motosierra. Pero debéis saber que en un primer momento también se llegó a idear otro con cuerpo femenino, o de este otro que es muy aterrador, más bien sacado de Silent Hill. Incluso, aunque hayáis jugado al DLC donde se nos apareció este enemigo muy similar, se pensó en un primer momento en crear otro enemigo en versión masculina conocido como Lightman, que más bien se trataba de una representación del propio faro del psiquiátrico. Y que, como veis, este es un buen set de otras abominaciones y mezclas raras con turbinas y otros accesorios escalofriantes que estaban apuntando hacia ti. Ya para el señor desconocido, que no deja de ser otra manifestación de Rubik sin serlo, tuvo otros bocetos muy interesantes, pero que finalmente se optó por otro mucho más sencillo. Como veis, hay un montón de cosas para comentar, pero si os acordáis de la criatura marina, esta fue basada en una sirena y en concreto en una mujer que no le gustaban sus dientes torcidos. Como jefe final, pensaron en reunir todas las conciencias que Rubik mató en un mismo cerebro. De hecho, si miras muy de cerca, puedes apreciar las manos de Laura o la caja fuerte del guardián. En cuanto a los lugares del juego, hay diseños muy buenos pero que no necesariamente se tenían que visitar. Pero, por ejemplo, se llegó a mostrar el gran jardín que había en el hospital, que lamentablemente se descartó para el juego final. O que antes de llegar hasta el pueblo se tenía que atravesar un campo completamente desolado que daba muy mala espina. También encontramos vistazos de una plaza en mitad de la villa que visitábamos y que no apareció, más también una presa y muchos lugares que hubieran estado genial verlos dentro del juego. De hecho, hasta la simbología para representar ese extraño símbolo que vemos a lo largo de la historia, en un primer momento tuvo un montón de diseños hasta poder recrear el final. Y lo mismo también diríamos para el hospital de Beacon. Vamos, que en definitiva también encontramos un montón de lugares que se tuvieron en mente, pero que se quedaron como ideas. Ok, amigos, me gustaría saber cuáles de estos materiales te hubiese encantado verlos en el juego final, y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao!